Sociedad de la COMAIP y consejera de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca. Maestra, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera mesa de este gran evento que hemos coordinado el IFAI y las comisiones de vinculación con la sociedad y el gobierno abierto, con la finalidad de crear estos diálogos que se han venido desarrollando en esta mañana. Primero que nada, quiero agradecerles que permanezcan todavía con nosotros y les pido que continúen hasta el final. Tenemos grandes exponentes que nos van a enriquecer con sus conocimientos. El objetivo de esta mesa básicamente es fomentar el diálogo entre los expositores y el público asistente en materia de los avances de la iniciativa de Parlamento Abierto en México, los beneficios derivados y los retos para mejorar la apertura de los parlamentos en el país. A continuación me voy a permitir explicarles la dinámica de la mesa. Cada expositor tendrá un espacio de entre 10 y 15 minutos para realizar sus exposiciones y posteriormente escucharemos la retroalimentación de los demás ponentes respecto a alguna exposición en particular de cada uno de nuestros ponentes, posteriormente recibir por parte del público en general las tarjetas con preguntas para ser planteadas a los expositores de manera general o específica. Les pido por favor a nuestros asistentes que cuando nos pasen una tarjetita nos especifiquen si va dirigida a los ponentes en general o a uno en particular, y estarán pasando a sus lugares para entregarles estas tarjetas. Pues si me permiten, voy a hacer la presentación de nuestra primera ponente, la senadora Arely Gómez González. Bienvenida, senadora, quien nos hablará sobre el tema Hacia una alianza para el Parlamento Abierto en México. La senadora es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac, con maestría en Políticas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ella realizó gran parte de su carrera profesional dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fue secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Fiscal de la Federación de 1978 a 1980. También es miembro de la Comisión de Consultoría Jurídica y Formulación del Programa Educativo de 1987 a 1988. Es secretaria de la segunda sala adscrita a la ponencia del ministro Mariano Azuela de 1996 a 2003 y secretaria general de la Presidencia y Oficial Mayor de la Suprema Corte de 2003 a 2006, siendo presidente de la misma el ministro Azuela. En el 2006 fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la Procuraduría General de la República, cargo que ocupó hasta el año 2010, y en el 2012 desempeñó el cargo de jefa de Unidad de Asuntos Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya en el 2012 fue electa senadora por lista nacional postulada por el Partido Revolucionario Institucional para el periodo que concluirá en 2018. La senadora también es autora del libro El régimen laboral de los trabajadores bancarios. Senadora, bienvenida. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación y felicito a la comisionada presidenta del IFAI, Jimena Puente, a los comisionados miembros de la recién creada Comisión de Gobierno Abierto, Transparencia y Políticas de Acceso a la Información aquí presentes y a todos los comisionados también presentes, por la organización de este evento que nos llama a reflexionar sobre la apertura gubernamental desde sus distintas aristas. Saludo con afecto a los representantes de la sociedad civil, amigos todos con los que hemos trabajado de la mano en este proyecto que nos unifica en el interés común de acercar a los ciudadanos con sus representantes populares. Melissa Ortiz de Fundar,
María del Carmen Nava de Visión Legislativa y Javier Berain de Arena Ciudadana. Hoy me gustaría enfocar esta ponencia en la explicación de un panorama general y proyectivo de lo que desde el Poder Legislativo Federal entendemos por Parlamento abierto, los antecedentes inmediatos y el plan que hemos desarrollado para implementar lo que denominaremos la Alianza para el Parlamento Abierto en México. En primer lugar, me gustaría explicarles algunos antecedentes. Es justo decir que las ideas que promueven la apertura parlamentaria anteceden al trabajo de la actual legislatura y que desde la sociedad civil la exigencia de un Congreso abierto viene haciendo eco desde hace varios años. Es por esto que un proyecto de la magnitud como el que hemos planteado requiere, por un lado, de un incansable impulso ciudadano, pero también y principalmente de una estructura institucional que tenga la capacidad de responder adecuadamente a esta exigencia. Es por ello que desde que fui designada presidenta del COGATI en noviembre de 2012, hace ya casi 2 años, el primer paso que dimos fue diagnosticar al Senado su normatividad, la capacidad institucional y la dinámica interna. El resultado fue claro, existía un rezago importante del cual debíamos hacernos cargo. Es insostenible en una democracia tener un Congreso opaco que no rinda cuentas. Ante este panorama, encontramos en la sociedad civil una respuesta contundente de apoyo a una agenda que implicaba conocimiento, capacidad de interlocución y soluciones puntuales. Con las atribuciones con las que cuenta el COGATI, iniciamos una serie de propuestas normativas que en cierta medida nos permitieron responder a peticiones concretas. Fue así que el COGATI fue el primer órgano parlamentario que hizo suya la Declaración para la Transparencia Parlamentaria, que es una guía generada por la sociedad civil a nivel internacional, que señala propuestas puntuales que todo parlamento que se precie de ser abierto debe cumplir. Inmediatamente tomamos en cuenta varios de los puntos que en ese documento se proponen y los convertimos en acuerdos, que en la mayoría de los casos tuvieron éxito en la dinámica interna del Senado. Este trabajo nos hizo conocer y entrar en contacto con miembros de otros congresos nacionales y con representantes de la sociedad civil internacional interesados en estos temas. De esta manera, y siempre de la mano con la sociedad civil de nuestro país, participamos desde su diseño en el grupo de trabajo de apertura legislativa dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto. Desde su lanzamiento por parte de México señalamos el camino al que queríamos llegar y hemos puesto nuestra capacidad institucional en ello, la creación de la Alianza para el Parlamento Abierto, que busca ser un punto de encuentro entre sociedad civil, el Congreso Federal y el organismo garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Pero antes necesitábamos sentar las bases teóricas y los principios básicos de los que íbamos a entender por Parlamento Abierto. El primer paso era concientizar a los legisladores sobre este tema, del cual todos desconocíamos sus alcances. Esto nos llevó a sumar aliados que hicieran suya la bandera de apertura parlamentaria, sin importar posiciones partidistas o ideológicas. Para ello organizamos la primera semana de la transparencia y el Parlamento Abierto en el Congreso Federal. El éxito del evento se dejó notar, no solo en la convocatoria que logramos, sino en la capacidad de colaboración que entre sociedad civil y Senado demostramos para lograr un cambio de conciencia sobre este tema, que coyunturalmente se vio potenciado por la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia y la propuesta de un reglamento interno del Senado en materia. El resultado de este evento fue el compromiso institucional que, en palabras del senador Raúl Cervantes, propondría la creación de una comisión bicameral de transparencia, protección de datos y gobierno abierto. Antes de pasar al plan, para hacer realidad la alianza nos debemos preguntar, ¿qué entendemos por Parlamento Abierto? Ya hemos señalado en varios foros que la fórmula es sencilla.
Para lograr un Parlamento abierto, debemos sumar políticas eficaces de transparencia, acceso a la información. Se deben favorecer, promover y permitir la participación ciudadana en todos los espacios posibles. Y se debe contar con políticas claras de rendición de cuentas al interior de los órganos legislativos. Todo esto con el apoyo de un eje transversal de suma importancia, que es el uso de las tecnologías de la información, que nos permiten tener procesos más eficientes, llegar a más personas y, en última instancia, democratizar el uso y manejo de la información. La fórmula es sencilla, pero debemos ser claros en esto. Cada uno de sus componentes implica una serie de retos, cambios internos y externos que nos llevarán tiempo, esfuerzo, recursos y una muestra sin precedentes de capacidad institucional. El objetivo es ambicioso y estamos conscientes de las barreras a las que nos enfrentaremos, pero no podemos dar vuelta atrás. Cada paso que debemos dar en favor de la apertura parlamentaria es un paso a favor de nuestra democracia, una democracia que debe ser calificada de participativa y abierta. También es necesario entender que desde nuestra posición como legisladores, el Poder Legislativo tiene una doble tarea para fomentar la apertura de todo el entramado gubernamental de los demás poderes, organismos autónomos, empresas productivas y entidades gubernamentales. El Parlamento abierto debe buscar, por un lado, abrir de par en par sus puertas a la ciudadanía, pero también está obligado a promover que en las leyes que aprueba estos principios sean contemplados, respetados y aplicados. Solo mediante la armonización normativa y de políticas públicas lograremos ganarle paso a la opacidad, a la corrupción y a las malas prácticas que corroen a nuestras instituciones en todos los órdenes de gobierno. Por ello, será objetivo primordial de la Alianza para el Parlamento Abierto convocar a los congresos locales para que hagan suyos los principios y se sumen con decisión a esta iniciativa. Estamos convencidos de que queremos un Parlamento abierto en todo México y haremos todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. No tengo duda que la COPECOL y la COMAIP serán aliados en esta tarea. Por último, solo me queda comentar cuál es el plan y los pasos que seguiremos para hacer realidad la Alianza para el Parlamento Abierto. Lo primero que necesitamos es una plataforma institucional. Como les comenté hace un momento, durante la Semana de la Transparencia y el Parlamento Abierto se hizo público el compromiso del Senado para promover la creación de una comisión bicameral en materia de transparencia, protección de datos y gobierno abierto. Después de explorar todas las alternativas que teníamos a la mano para promover de manera adecuada la agenda de Parlamento Abierto, nos dimos cuenta de que lo que hacía falta era una plataforma desde la cual diputados y senadores, de manera conjunta y en representación del Congreso, como uno de los tres poderes de la Unión, tuviera un diálogo abierto y las facultades para hacer los cambios internos necesarios, que implica una agenda tan ambiciosa como la que estamos impulsando. Durante este periodo de receso presenté ante la Comisión Permanente, junto con compañeros de todos los grupos parlamentarios, una iniciativa que modifica la ley orgánica para establecer los principios en la materia y crear la comisión bicameral. Esta comisión contará con amplias atribuciones para diagnosticar, proponer y promover las políticas de transparencia, acceso a la información, archivo, protección de datos personales y especialmente los principios de gobierno abierto, ya sea en su vertiente de Parlamento Abierto o a través de opiniones y propuestas en la legislación que se procesa en las dos cámaras. Esta es la plataforma institucional que nos servirá de base para que el Congreso, de la mano con la sociedad civil, convoquemos en su momento al organismo garante de acceso a la información a formar parte de un grupo de carácter tripartita que será el punto de partida para el lanzamiento formal de la alianza en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto. Con el lanzamiento de la alianza, crearemos un programa de trabajo que en primera instancia deberá contemplar la metodología para la elaboración del primer plan de acción con los primeros objetivos puntuales que se deberán cumplir,
las reglas de participación a las que se someterán las organizaciones encargadas de monitoreo parlamentario y la convocatoria y alcances de la participación de los congresos locales, los organismos garantes locales y la sociedad civil de las entidades federativas. Estoy convencida de que en el Senado existen los consensos para contar con esta plataforma institucional y estamos realizando una tarea de convencimiento para que sea una realidad en la Cámara de Diputados. Todos los que estamos aquí conocemos la historia de opacidad y falta de respuesta a la exigencia de transparencias en la gran mayoría de los órganos legislativos del país. Insisto en que el reto es grande y el objetivo que nos hemos planteado parece será cuesta arriba, pero estamos decididos a lograr, en el tiempo que sea necesario, que los 34 cuerpos legislativos con que cuenta nuestro país tengan altos estándares de políticas de parlamento abierto. No me queda más que conminar a los ciudadanos, a los servidores públicos y en especial a las organizaciones de la sociedad civil a que sigamos impulsando esta agenda y pongamos todas nuestras capacidades en ello. Solo juntos, sociedad civil y gobierno, abriremos las puertas a una ciudadanía que exige y tiene el derecho a ser escuchada. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Los panelistas, si desean hacer una retroalimentación de lo que he expuesto aquí por la senadora, les cedo el uso de la voz. Bueno, yo sí. Adelante, Melissa. Creo que la senadora expone claramente cuál ha sido el proceso de trabajo. Quizá le falta decir que pues estos son 2 años de trabajo, no es algo que hayamos comenzado ayer. Y aprovecho solo este momento, no para aclarar nada más, sino para puntualizar. La senadora lo dice muy amablemente en términos de estamos invitando a la Cámara de Diputados. Yo lo voy a decir desde la sociedad civil. Sí hemos recibido una buena respuesta desde la Cámara de Senadores, pero exigimos que la Cámara de Diputados se monte ya en esta agenda de Parlamento abierto. Es irónico que la Cámara de Diputados no sea quien se esté montando en esta agenda de Parlamento abierto. Entonces sí quiero aprovechar el momento para decir que ha sido muy complicado. No estoy diciendo que no haya gente interesada en la Cámara de Diputados, pero como Cámara esperemos que a partir justo de este andamiaje institucional que se plantea a partir de la Comisión Bicameral, que dicho sea de paso, espero aprueben en las primeras semanas de septiembre, una vez iniciado el periodo, para que podamos empezar a trabajar institucionalmente con ambas cámaras. De verdad esperamos que la Cámara de Diputados se pueda montar sobre este esfuerzo. Es lo único que quisiera puntualizar. Muchas gracias, Melissa. Pues pasamos contigo. Melissa Ortiz nos va a hablar sobre el panorama internacional de Parlamento abierto y a continuación me voy a permitir leer muy concretamente y a modo general una ficha curricular de ella. Melissa estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeñó como profesora adjunta. Trabajó también como asistente de investigación en la tesis doctoral de la ministra Emma Rodríguez en temas de seguridad y paz. Desde el 2004 es investigadora de Fundar, donde ha realizado actividades de incidencia e investigación sobre temas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en el Poder Legislativo. Dentro de sus temas de interés también figuran gobierno abierto y género. Melissa entonces nos hablará sobre el panorama internacional de Parlamento abierto. Adelante, Melissa. Muchísimas gracias, Erendira. Bueno, aprovecho igualmente agradecer al espacio, al IFAI, al comisionado Salas por la organización de este evento. Y sí, entre mi interés de género, sí quiero decir que es la primera mesa de ambos días que tiene esta presencia de mujeres y que habemos muchas expertas en el tema y conmino al instituto a que cada vez hayamos más mujeres de este lado, ¿no? Tenía que decirlo.
Y bueno, lo malo de estar en la última mesa hasta el final es que ya mucho se ha dicho. Lo bueno es que pues uno no queda como ocurrente y nada más va apuntalando lo que ya el resto de los colegas han ido mencionando. En este tema del trabajo y del panorama del Parlamento a nivel internacional, yo quisiera empezar justo a ver desde dónde nace y por qué no. Varios de los colegas que nos antecedieron hablan justo de cómo se ha ido apuntalando o se ha ido fortaleciendo la institucionalización, valga la redundancia, de las instituciones, y vemos particularmente en el tema legislativo en los últimos años a nivel global y particularmente a nivel regional, cómo han habido esfuerzos para ir cambiando y transformando a los congresos y a las instituciones legislativas. Estos esfuerzos han sido acompañados por las grandes instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, e instituciones políticas como la Unión Interparlamentaria, la Unión Europea, Naciones Unidas, GOPAC, entre otros, que han estado apostando y no han sido ciegas a esta intención de fortalecimiento y han estado invirtiendo para que estos congresos, nuestros congresos, se vayan fortaleciendo bajo una lógica de que la gobernabilidad democrática pues depende de parlamentos y de congresos eficaces, responsables y que estén abiertos y responsivos a la ciudadanía. Y al mismo tiempo hemos ido atestiguando cómo la sociedad está cambiando a pasos agigantados por una sociedad que es hoy mucho más activa, mucho más participativa y por supuesto mucho más demandante. No es menor mencionar que las tecnologías y la posibilidad de acceder rápidamente a la información hace que esta sociedad sea efectivamente mucho más demandante, ¿no? Y ejemplos recientes tenemos el de los indignados y el 15M en España, la primavera árabe, aquí en México el Yo Soy 132, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, vemos que este avance institucional y este avance de la sociedad no necesariamente van de la mano y no necesariamente se están acompañando. Y lo que podemos cortar en el aire, y es claro que para estas sociedades la democracia que hasta ahora tenemos no nos alcanza y no es suficiente, o lo que las instituciones nos están ofreciendo como democracia quizá no es suficiente. Entonces, por un lado tenemos parlamentos que van trabajando en su institucionalización y por otro lado una sociedad mucho más demandante e inconforme. Los parlamentos están cambiando y están cambiando institucionalizándose, están cambiando adecuadamente para las necesidades de esta sociedad demandante. Ya lo mencionaba Alberto y dio un panorama general de dónde se encuentran la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por lo menos regionalmente, en términos de la percepción y la confianza que la sociedad tiene. 34% de la población, según el Latinobarómetro, solo el 34% confía en el Congreso. Es decir, hay un 66% que no confía en el Congreso. El Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad dice que el 22% de la población confía en el Congreso y solo el 12% de ese 22% cree que se está representado. Y el Barómetro de las Américas indica que el 45% de la población confía de alguna manera en el Congreso. Ahora, los datos nacionales. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas nos habla del 50% de la población en México no confía en el Congreso. Y ese mismo porcentaje considera que el Congreso no es necesario para la democracia. Tenemos un problema, ¿no? En todas estas encuestas podemos ver cómo el poder legislativo se queda solo tantito arriba de partidos políticos. Seguimos mal. Y vemos, según las propias encuestas, que se aplica a los legisladores, donde se les pregunta, bueno, ¿usted por qué cree que está esta desconfianza? Y ellos son los mismos que indican que es por la conducta de los legisladores, por la corrupción, el uso indebido de recursos en el Parlamento, tanto Parlamento como por los partidos políticos, el ausentismo de los legisladores, la calidad de las leyes,
la calidad de los procesos legislativos y la deserción de los miembros del Parlamento. Estos son datos de la Unión Interparlamentaria a encuestas hechas a legisladores de todo el mundo. A partir de identificar este descontento, identificar esta ausencia de confianza sobre una tan vital institución para la construcción de la democracia, es que varios de los grupos, Eduardo ya lo mencionaba, que nos hemos especializado en el monitoreo, en el seguimiento de la actividad parlamentaria, por sus siglas en inglés PMO, Parliamentary Monitoring Organizations, hemos ido integrando redes de trabajo justo con la idea de cambiar el paradigma. Sí somos muy demandantes, sí queremos cambio, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque evidentemente esta fórmula no ha funcionado. En la medida en que estamos fuera del Congreso gritando y exigiendo, no sirve. Seguimos en las mismas, seguimos sintiéndonos no representados, seguimos quejándonos de los procesos. ¿Qué hacemos para transformarlo? Y lo que decidimos fue generar redes de trabajo, inicialmente entre organizaciones. Regionalmente hace 5 años que existe la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa, que es una red que actualmente conjuga 17 organizaciones de la región, de 10 países, desde México hasta Argentina, pasando por Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Guatemala, y en la que hemos decidido ir generando estándares, porque creíamos que lo que era necesario es hagámosle saber al Congreso cómo es que estamos percibiendo que un parlamento tiene que funcionar, cómo es que creemos que un Congreso tiene que abrirse a la ciudadanía y cómo es que un Congreso tiene que empezar a trabajar con la ciudadanía. Es así que la red empieza a generar un índice de transparencia legislativa. Por cierto, en la semana del 15 de septiembre presentaremos la segunda edición. Lo siento, no salimos bien, ya veremos los resultados, y empieza a generar este índice midiendo pues cómo están estos marcos normativos que habilitan o no la transparencia y la apertura legislativa, cómo es que se dan o no los procesos de gestión administrativa de forma abierta dentro del Parlamento o del Congreso, cómo es que se da la labor legislativa, si es una labor participativa, abierta, etcétera, etcétera, y qué tan accesible en sí es el Congreso. A partir del trabajo de la red, empezamos a ver que había eco de este trabajo latinoamericano en otras regiones del mundo, en África, en Asia, en Europa del Este, y fue muy interesante y alarmante al mismo tiempo ver que esas carencias que nosotros como sociedad civil veíamos y demandábamos eran igual en otras regiones del mundo y que no necesariamente era un problema endémico de la región, y que además había una gran similitud en las prácticas del quehacer legislativo cerrado. Y es así que hace 2 años, en conjunto la Red Latinoamericana con el Instituto Nacional Demócrata en Estados Unidos y otras organizaciones, el Sunlight Foundation, y curiosamente, debo decirlo, quien auspició esta reunión en Washington en abril fue el entonces embajador Saru Khan de México, junto con estas organizaciones. Entonces ya íbamos como punta de lanza en el tema. Nos juntamos para hacer justo la declaración que comentaba la senadora hace un momento. Esta declaración de transparencia parlamentaria, que así la tradujimos al español, o de apertura parlamentaria en inglés, es una declaración que hoy está reconocida por más de 150 organizaciones de 75 países distintos. El Senado mexicano es el primer Congreso Nacional que la hace suya. Hay otros congresos a nivel local, Australia, España, en Europa, la propia Unión Europea la ha reconocido. Es una declaración que básicamente habla de cómo promover una cultura de transparencia desde el Congreso para afuera, cómo transparentar la información parlamentaria, cómo facilitar el acceso a la información parlamentaria y cómo permitir el acceso electrónico y análisis de la información parlamentaria. Son 44 previsiones divididas en estas dimensiones, que lo que nos están diciendo es ¿qué necesitamos abrir? ¿Cómo lo abrimos? ¿Cuáles son los medios para abrirlo y en qué formato? Traducido de otra forma, utilizar los principios de gobierno abierto para generar estándares
para el Parlamento. Este colectivo de organizaciones, insisto, 150 organizaciones de 70 y tantos países y la red, empezamos entonces a ver que era necesario empezar a vincular esta agenda de apertura parlamentaria con la agenda que ya se estaba dando en términos de gobierno abierto. Es decir, es necesario conectar estos movimientos y tenemos que ir de la mano, porque desde la perspectiva de estas organizaciones no entendíamos que gobierno abierto funcionara sin el Parlamento, en dos vías. Una, porque es evidente que institucionalmente, no voy a repetir todo lo que dije al principio de mi exposición, hay que fortalecer la confianza y el trabajo parlamentario en relación a la ciudadanía, pero además entendíamos que era necesario en este ejercicio de control del Parlamento con el Ejecutivo que se involucraran los congresos y los parlamentos para bien avanzar en la agenda efectiva de gobierno abierto. Y es así como desde una de las primeras reuniones regionales de OGP en Brasilia en 2012 se empieza a plantear desde sociedad civil la necesidad de incorporar al Parlamento abierto en el movimiento de gobierno abierto. En el momento fue una discusión muy interesante porque hubo muchas voces que no veían el sentido de tener el Parlamento en el movimiento de gobierno abierto. Felizmente no se escucharon estas voces, o bueno, se les escucharon, no se les hizo caso. Y en noviembre, en la reunión en Londres de gobierno abierto, se presenta el Grupo de Trabajo de Apertura Legislativa, por sus siglas en inglés, LOW. Y este es un grupo de trabajo que se plantea para justamente impulsar la apertura del Parlamento y la inclusión del Parlamento en el movimiento de Parlamento abierto. Básicamente bajo la promoción e intercambio entre pares de asistencia técnica y, muy importante, bajo la idea de en los planes de acción de los países integrar una parte de Parlamento abierto o bien hacer y realizar puntualmente planes de acción y acciones concretas que lleven a la apertura del Parlamento. Estos compromisos que se piensan establecer a partir del grupo de trabajo son compromisos concretos sobre apertura parlamentaria, es decir, cómo los congresos tienen que empezar a cambiar sus prácticas y cómo los congresos tienen que empezarse a diagnosticar y tienen que empezar a abrir la información, a permitir la participación ciudadana y empezar a generar una nueva lógica de órgano representativo, a modernizarse. Y estos mismos congresos, en esa lógica, tienen que apoyar a los gobiernos, a sus gobiernos, a cumplir los planes de acción y a cumplir esos acuerdos que han firmado con la sociedad civil y que han presentado ante la comunidad internacional de qué es lo que concretamente vamos a hacer para ir generando un gobierno abierto. Hoy este grupo de trabajo cuenta con 25 países, próximamente nos vamos a reunir en Chile. Hay que decir que no todos los países tienen representación de sociedad civil o de congreso, cosa que hace un poquito difícil el trabajo. Afortunadamente habemos países como el caso de Chile, como el caso de México, donde vamos en compañía sociedad civil y el Congreso, en este caso el Senado, y esperamos que en un futuro podamos ir también acompañados de los órganos garantes. Esta reunión lo que busca es justo ir plasmando cuáles pueden ser los estándares o cómo podemos ir reconociendo a nivel internacional estos estándares que se han generado desde instituciones políticas como la Unión Interparlamentaria, Naciones Unidas, o desde redes como la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa o la de la Declaración para el Parlamento Abierto, y que nos permitan justo ir generando prácticas y acciones concretas para ir abriendo el Parlamento. Tomando en cuenta todos esos esfuerzos a nivel internacional, aquí en México, la senadora ya habló un poco de lo que institucionalmente se ha ido aterrizando y cuáles han sido los esfuerzos. Yo quisiera brevemente mencionar cómo justo a partir de este movimiento internacional, a partir del propio gobierno, a partir del propio movimiento de gobierno abierto,
partir de esta lógica de gobierno abierto, decidimos las organizaciones de la sociedad civil en México que estamos trabajando, por un lado, poder legislativo y por otro lado, gobierno abierto, juntarnos para ir generando justo esta parte social de la Alianza para el Parlamento Abierto. Hoy estamos 12 organizaciones por el momento. Les voy a decir, como me acordé, no están en ningún tipo de orden. Está Borde Político, está GESO, Consorcio, Transparencia Mexicana, Arena Ciudadana, Visión Legislativa, Sonora Ciudadana, OPI, IMCO, Impacto Legislativo, SocialTIC y Fundar. Hemos estado trabajando ya desde hace más de un año en la generación justo de los estándares que consideramos que México tiene que tener justo para ir abriendo estos 34 instituciones legislativas en el país. Son estándares y principios muy claros desde donde estamos viendo el Parlamento Abierto y por dónde tendríamos que ir abriendo los congresos en México. La diferencia de nuestra perspectiva es clarísima. Ponemos al ciudadano en el centro de la decisión. Lo dejo ahí para que mis colegas nos den más información de por qué estamos haciendo esto. Muchas gracias. Gracias, Melissa, por tu participación. A continuación, hará el uso de la voz María del Carmen Nava, quien nos hablará de los retos del acceso a la información y la transparencia de los congresos en México. María del Carmen es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, es especialista en práctica parlamentaria y estudios sobre el poder legislativo, en elaboración y análisis de bases de datos, así como de aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política. También cuenta con experiencia en investigación académica e histórica del poder legislativo, del sistema político mexicano y de partidos políticos en México. Expuso su trabajo de investigación en el Taller de Investigación Internacional organizado por the Center for New Institutional Social Science de Washington University en San Luis. Hizo investigación y análisis del Congreso de la Unión para el periódico Reforma. También ha publicado artículos especializados y columnas de opinión en El Universal, El Reforma, Este País, Voz y Voto, ADN Político, Animal Político y La Silla Rota. También ha colaborado en el gobierno federal dentro del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Ha asesorado en materias de derecho constitucional, derecho parlamentario, diseño institucional, reforma del Estado, evaluación de iniciativas de ley, cabildeo y transparencia. Y así durante 3 años tuvo a su cargo la clasificación de la información del secretario de Gobernación en materia de transparencia, supervisión jurídica y revisión de documentos del secretario y el área de atención ciudadana. Se ha desempeñado como asesora del presidente del Senado y jefa de unidad de programación y evaluación del presupuesto de la Cámara Alta. Es fundadora de Visión Legislativa y directora general. Bienvenida. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Heréndira. Agradezco al IFAI por la invitación a participar en la mesa. Saludo a los invitados que me precedieron, a los colegas aquí presentes, a los órganos garantes de las entidades federativas, a la senadora Arely Gómez, por supuesto, y a cualquier público interesado que nos esté viendo incluso en la transmisión en línea por internet. Presentaré mi intervención en 2 partes. La primera es reelección e información y la segunda es propuestas sobre comunicación. El Parlamento Abierto y la reelección legislativa van de la mano, aunque puede ocurrir que se dé uno sin el otro. Vayamos paso a paso. México tiene 34 instituciones legislativas que deben declarar no solo su intención de abrirse, sino las acciones que las lleven a lograr este cometido. A favor de la reelección consecutiva se argumenta que facilita la profesionalización de legisladores, agiliza sus actividades y mejora el control de gobierno. Los parlamentarios tendrán incentivos a ocupar nuevamente el cargo, por lo que desarrollarán mejor su trabajo y buscarán generar un vínculo de mayor calidad con sus representados. Los ciudadanos decidirán a través de la elección si el legislador continúa o no en su escaño o curul. Esto es lo que dice la teoría. Sin embargo,
La reelección no es el instrumento mágico que alimente de forma automática la representación ciudadana. Hay 3 obligados acompañantes para impulsar que el Congreso tenga un mejor desempeño. 1, el monitoreo permanente de sus actividades. 2, la legislación detallada de transparencia y rendición de cuentas. Y 3, la activación de elementos de Parlamento abierto. La reelección es un vínculo que requiere de una caja de herramientas para que engrose la democracia, por lo que el llamado a los organismos autónomos, sociedad civil, medios de comunicación, es inminente. Hay mucho por hacer y el Parlamento abierto es la plataforma. Si bien hay reformas legales que requieren aprobarse, el Parlamento abierto puede dar sus primeros frutos con la ejecución de las disposiciones normativas existentes a nivel federal y estatal. Demos algunos ejemplos. Una parte de las obligaciones legales de diputados federales en comisiones ordinarias se encuentra en elaborar y publicar algunos informes sobre la cuenta pública y fiscalización del uso de recursos públicos, el cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el informe presidencial que se presenta cada año, recomendaciones sobre el presupuesto de egresos de la Federación y, por supuesto, sus informes que deben de presentar cada semestre. Y aquí al respecto hago la siguiente pregunta: ¿cuántos de los presentes conocen y han visto estos informes de comisiones? El silencio es la mejor respuesta. Y bueno, aquí es lo que hay que aportar. Primero, tienen que existir estos 336 informes que deben ser públicos, accesibles y estar en los sitios de internet para poder dar paso a engrosar precisamente el Parlamento abierto, y esto no se requiere de una reforma legal ni de normatividad interna, en este caso de la Cámara de Diputados. El ciclo de Parlamento abierto debe integrar 4 elementos iniciales, que en un escenario ideal pudieran llevarse a cabo en alianza con las instituciones legislativas, los organismos garantes de transparencia y sociedad civil, como bien ha referido Melissa y la senadora Arely anteriormente. Punto número 1, adoptar el discurso público de trabajar por un poder legislativo transparente y abierto. Punto 2, establecer compromisos puntuales para conseguirlo. Punto 3, señalar acciones concretas con fechas límite a partir de un piso mínimo de elementos de Parlamento abierto. Punto 4, difundir periódicamente los resultados comprobables de sus acciones. De tal forma que el camino hacia un Parlamento abierto se compone del círculo discurso, compromiso, acción y resultado. Finalmente, ¿cuál es uno de los elementos cruciales de Parlamento abierto? Es la comunicación con los ciudadanos. ¿Cómo se pueden acercar al trabajo legislativo? La transparencia, al final, es uno de los músculos de la democracia, robustece y perfecciona el ejercicio del servicio público, tanto como se utilice. A mí me gusta ver la transparencia algo así como un símil de la honestidad o la ética. Se practica o se carece de ella, no es selectiva, coyuntural o a conveniencia, eso no es. Iniciar con el ejercicio de comunicar lo realizado es una actividad relevante para diputados locales, federales y senadores. Hay herramientas gratuitas y de resultados inmediatos. Doy algunas cifras al respecto. Los mexicanos con conexión a internet son casi 60 millones, es decir, 52% de la población, de los cuales 9 de cada 10 utilizan redes sociales, 4 de cada 10 consideran que internet es una efectiva herramienta política. Pasan 3 veces más tiempo frente a este medio que con respecto al radio o la televisión. El 42% de los usuarios mexicanos confía en casi toda la información que aparece en internet. Apoyados en estas cifras, puede afirmarse incluso que el Twitter como herramienta de comunicación puede ser un potenciador de la calidad de la representación política. En este sentido, sería deseable que en el mejor de los escenarios, las instituciones legislativas y cualquier actor político incrementen el uso de redes sociales para fortalecer el vínculo ciudadano. Y aparte es gratis, digo. ¿No? Solo un ejemplo más. En octubre de 2012 teníamos que el 63% de los congresos locales utilizaba Twitter, es decir, 12 legislaturas estaban sin utilizar, no tenían ninguna cuenta.
Para febrero de 2014, esta cifra se redujo a 4. Hoy en día son solo 3 las entidades federativas que no utilizan cuenta de Twitter para comunicar sus actividades. Sería buenísimo que los congresos de Tlaxcala, Baja California y Coahuila se sumaran a este esfuerzo de comunicación ciudadana. Para mejorar la comunicación del legislativo con la población, tanto a nivel federal como estatal, se recomienda la implementación de las siguientes medidas adicionales, que insistimos, esto es gratis. Que los órganos que componen las instituciones legislativas cuenten con un medio propio de comunicación basado en tecnologías de información y redes sociales, como son grupos parlamentarios, órganos de gobierno, como mesa directiva y junta de coordinación política, por supuesto comisiones legislativas y comités. Que cada comisión legislativa cuente con una transmisión en vivo por internet de sus sesiones. Si bien no todos los ciudadanos pueden ir físicamente a los congresos y a sus instalaciones, sí que tengan vía streaming todo el acceso a las sesiones públicas. Estamos hablando de casi 1000 comisiones de congresos locales. Es importante la difusión de todos y cada uno de estos espacios para que los ciudadanos conozcan lo que se está trabajando y si no se está trabajando, pues que se empiece a hacer. Y bueno, al final lo deseable sería que todos los legisladores comunicaran en sus informes de gobierno en un lenguaje sencillo, de ejercicio, en un lenguaje sencillo, de manera puntual y insistimos con el uso de redes sociales. Es decir, en resumen, lo que queremos subrayar es que los legisladores, congresos locales, cuentan con marcos normativos suficientes, elementales quizá, pero para llevar acciones concretas en términos de parlamento abierto. Y en este sentido, merece resaltar que el Senado de la República en efecto ha sido de los punteros en realizar cambios a su sitio de internet, en su forma de comunicar, en incorporar a organizaciones de sociedad civil. Y es indispensable que en la Cámara de Diputados Federal se sumen ya y que los 32 institutos locales también se sumen, ¿no? Quiero terminar, ya Melissa hizo referencia a las cifras de las encuestas del Latinobarómetro que yo también traía, y yo lo menciono un poco en el sentido inverso. México es quien muestra el porcentaje más alto de personas que considera que puede haber democracia sin partidos, y es prácticamente el 45% del país. Me parece que es una cifra escandalizante, ¿no? Y bueno, el 38% considera que puede haber una democracia sin Congreso. Me parece que la responsabilidad de organismos autónomos de transparencia debe de ir no solo en dictar las medidas de parlamento abierto, en unificar y apoyarse en los criterios que ya hemos trabajado con las organizaciones de sociedad civil, precisamente tener un estándar, poderlo aplicar y poder elaborar en un corto, mediano plazo una guía para que cada congreso local pueda tener los elementos suficientes de con qué trabajar, qué alcanzar, cómo aterrizar el parlamento abierto de manera sencilla, que no refiera mayor utilización de recursos públicos, sino más enfocado a una concientización y una cultura de la transparencia y tener un congreso que realmente represente y vea de cara a los ciudadanos. Es el momento de iniciar su transfiguración legislativa. Esperamos ser testigos de ello. Muchas gracias. Gracias, María del Carmen. Sin duda, muy interesante es todo lo expuesto aquí. Les pediría a nuestros ponentes si quisieran hacer algún comentario al respecto de la exposición de María del Carmen. No, yo me espero a Javier, no vaya a ser que me coma él. Muy bien, pues, Javier. No, pues, muy agradecido por estar aquí. Y solamente para complementar lo que han dicho mis compañeras aquí en este panel, creo que ha sido un esfuerzo esto que hemos hecho varias organizaciones desde sociedad civil
y que nos hemos acercado y como bien decía Melissa, nos han recibido bien en el Senado. No nos han recibido tan bien en otras instituciones legislativas, retomando el comentario de la senadora que tenemos, que conocemos todos la historia de opacidad de diversas instituciones legislativas. Y es un tema, el de Parlamento Abierto, que en México y de alguna forma en el mundo la aproximación que hemos hecho ha sido desde sociedad civil. En Gobierno Abierto, el IFAI invitó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, como comentaba Eduardo Borges en la mesa anterior. En Parlamento Abierto no ha sido el caso. En Parlamento Abierto es un tema que hemos estado trabajando desde sociedad civil en el ámbito nacional, como bien decía Melissa, desde 12 organizaciones sentadas en una misma mesa. Hay otras organizaciones que también han trabajado el tema de Parlamento Abierto, pero somos 12 organizaciones las que nos hemos coordinado y hemos empujado este tema, esta agenda de manera coordinada. Y insisto, no quiero dejar de insistir, que nos han recibido bien en el Senado y han recibido este esfuerzo en otras instituciones legislativas. Nada más terminando, antes de pasar ya a la presentación, creo que esto es lo más rescatable en términos de narrativas, que es algo que hemos construido de manera más horizontal. No ha sido desde una cúpula gubernamental en donde se ha impulsado esta agenda, sino ha sido algo horizontal, en donde sociedad civil, junto con los actores gubernamentales, hemos empujado esta agenda. Gracias, muy bien. Pues Javier, ahora solicitamos tu participación y nos hablarás de tecnologías de la información frente a los congresos abiertos, por lo que me paso a relatar muy brevemente tu ficha curricular. Javier es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado como asesor de la Dirección de Vinculación de Gobiernos Locales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente es consultor de Transparencia Mexicana y coordinador de Relaciones y Comunicaciones en Arena Ciudadana. Bienvenido, Javier. Bueno, gracias. Ya me agregaron ciertos puestos ahí a mi ficha curricular, pero se le agradece. Entonces voy a empezar a generar más facturas, entonces yo creo. Quiero agradecer a los comisionados del IFAI, especialmente al comisionado Joel Salas, por la invitación a este panel. Prometo ser muy, muy breve. Yo sé que soy el último ponente de la última mesa del segundo día. Trataré de ser lo más puntual posible, se los prometo. Te queremos, Javier. Entonces, aguántenme un poquito y ahorita los vamos a comer, si quieren. La participación en la que me pidieron a mí entrar en este foro, en este panel, es sobre participación ciudadana y tecnologías de la información en los congresos, en los parlamentos abiertos, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante, porque cada vez que hablamos de gobierno abierto, cada vez que hablamos de parlamentos abiertos, hablamos que sí, la tecnología es algo muy importante, hay que hacer datos abiertos, pero a veces no tenemos exactamente una clara idea de lo que significa un dato abierto, o de cómo se ve un dato abierto, o de qué implica una plataforma de participación ciudadana utilizando tecnologías de la información en un gobierno o en un parlamento abierto. Si podemos, gracias. Yo traigo otros datos, Melissa, perdón, pero el 62% de quienes no votaron hace 2 ejercicios electorales, o sea, quienes no fueron a la casilla a votar, no se sienten representados por su diputado o por su senador. Este fue un ejercicio que hizo Fundación Este País hace un par de ejercicios electorales y nos podrán decir, bueno, está bien, pues 62% es muy alto para quien no se levanta de su sillón y no va a votar, pero quienes sí fueron a votar, quienes sí votaron por su diputado o por su senador, el 54% no se siente representado, ¿no?
Melissa nos daba unos números que van por la misma línea del Latinobarómetro. Mari Carmen dio otros números también, pero creo que el sentimiento es el mismo. El sentimiento es que no existe, esta democracia representativa no nos está representando. 8 de cada 10 mexicanos ve lo público como algo complicado. Y pues yo creo que pues sí es algo complicado, no todos le entendemos a todo lo público, ¿no? Y qué bueno que tenemos órganos especializados autónomos como el IFAI que se especializan en garantizar un derecho en específico, ¿no? No todos podemos saber de todo. Pero siguiendo con el ejemplo del IFAI, lo público sí es algo complicado, y tan es así que, no tengo los números que presentó la comisionada Jimena Puente en el Senado esta semana, porque todavía, si alguien tiene el informe del IFAI y nos lo hacen llegar a Arena Ciudadana, estaremos muy agradecidos. Lo buscamos en la página, no lo encontramos, pero ahorita se sube, dice la comisionada presidenta. Muy bien, espero que sí. No lo tenemos, pero en el informe pasado el 77% de quienes hicieron solicitudes de acceso a la información eran personas con títulos universitarios o de maestría o de posgrado, ¿no? Entonces, el perfil de las personas que se meten hasta el fondo en temas de lo público, de la cosa pública, pues es un tema un poco sesgado. Y yo me atrevería a hacer una especulación de este 77% de personas con posgrado o con licenciatura, es que no van a ser personas con ingenierías, sino va a ser un sector muy específico de personas que les interesa este tema y que les saben este tema, ¿no? El 77%, se repite el número, de los mexicanos cree que el problema debe ser resuelto por la sociedad, los problemas de los públicos deben ser resueltos por la sociedad y el gobierno, ¿no? La ENCUP que citaba Melissa nos dice que aunque sí hay muchos problemas en el país, los problemas se tienen que resolver tomados de la mano entre sociedad y gobierno. Voy a limitar esta presentación por temas de espacio a dos acepciones de las tecnologías en los parlamentos abiertos. Aunque hay más, no quiero ser limitativo, me voy a limitar a estas dos. La primera es los datos abiertos, que se ha estado hablando en la mesa anterior sobre datos abiertos también, sobre qué significa, qué es un dato abierto, ¿no? Y en el tema parlamentario, en el tema legislativo, los datos abiertos se refieren precisamente a la forma en la que se presenta la información parlamentaria. El segundo son las plataformas de participación ciudadana, ¿no? Plataformas que echan mano de tecnologías de la información para hacer de esta democracia representativa un poco menos representativa y más deliberativa, y que el ciudadano de a pie, y lo digo con todo porque yo soy peatón, y entonces el ciudadano que somos todos de a pie, pueda tener acceso a el proceso parlamentario, ¿no? Que no tenga que hacer a través de esta democracia representativa que, cuando menos en Arena Ciudadana, creemos que el modelo está agotado. Si nos vamos a la siguiente slide, hay una escala de datos abiertos. Un dato abierto no es absoluto, sino una escala de apertura, ¿no? Tim Berners-Lee fue quien creó esta escala, ¿no? Entonces, de 1 a 5 estrellas. Es un sistema muy sencillo de clasificar porque son las acepciones que tienen cada archivo y cada documento, o cada pedazo de información, cada dato que se da, ¿no? Que puede ser en forma de documento o que puede ser en forma de dato, ¿no? El primer ejemplo que tenemos es de 1 estrella. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esta es una declaración patrimonial, una modificación de declaración patrimonial del diputado Ángel García Yáñez. Él es un diputado local por el distrito de Yecapixtla, en Morelos. Morelos es la única institución legislativa que presenta una versión de su declaración patrimonial. Como podrán ver ahí, hay muchos datos que están, si no es que todos, o todos los importantes, están censurados porque es información confidencial. Es una lucha que hemos dado en sociedad civil y que mis compañeros de Fundar lo han abanderado para buscar alguna solución de versiones públicas de declaraciones patrimoniales, ¿no? Pero este es el primer ejemplo de un dato, ¿no? Este dato tendría 1 estrella, ¿no? Y el criterio es que esté en el internet. O sea,
Una estrella en datos abiertos es que está en internet. Es un PDF, es un oficio escaneado en imagen, no se puede buscar palabras por palabras claves, ¿no? Y tiene 9 páginas y es muy sencillo. Pero si me suben un dictamen, por ejemplo, pues llegan a ser de 200 páginas y leerlo en imágenes escaneadas resulta un tanto difícil, ¿no? El siguiente ejemplo que tenemos es un ejemplo con 2 estrellas. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Que estén datos estructurados, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es un Excel de la Asamblea Legislativa del DF, donde presentan los gastos de las prerrogativas de las bancadas, ¿no? La Asamblea Legislativa es el único cuerpo legislativo que presenta esta información, que ha hecho públicas los gastos que les entrega a las bancadas, ¿no? A cada grupo parlamentario. Es un dato más manejable. ¿Por qué? Porque está en un Excel, pero sigue siendo un dato un tanto cerrado, porque no está en el sentido de que tiene formato de propietario y que es limitativo en el manejo de la información, ¿no? O sea, yo puedo tomar el archivo y subirlo a una página de internet, pero no lo puedo jalar automáticamente, y eso me causa problemas en términos de interoperabilidad. El siguiente ejemplo es el único ejemplo que he visto yo, a lo mejor mis colegas me podrán corregir, de un dato abierto yo no he visto ejemplos con este número de estrellas, que es en CSV, ¿no? Que CSV significa Comma Separated Values, que son valores separados por comas, ¿no? Entonces, en un bloc de texto, lo que estamos viendo aquí son los resultados por casilla de la elección del 2012, ¿no? Entonces tenemos los resultados del PAN-PRI y a simple vista no se puede leer. En realidad esto es imposible leerlo, pero lo que puedes hacer con esto es exportarlo a plataformas como SPSS, como Stata, como Excel, y poder empezar a hacer cosas más divertidas como cruzar información y regresiones y correr modelos que no te pueden, que no lo puedes hacer si te suben un oficio escaneado, ¿no? Entonces este es un mayor número de estrellas, que es el tercer estrella. Si el IFAI convierte la plataforma del Zoom, que es fantástica, me encanta, pero que es difícil de utilizar en términos para bajar información en masa, en estos archivos, creo que va a ser un salto cuántico, ¿no? Y me da gusto que haya aquí 4 comisionados del Pleno. Va a ser un salto cuántico en términos de datos abiertos. El siguiente ejemplo, ya voy a terminar, lo prometo. El siguiente ejemplo es esta es la última votación de la Casa de Representantes en Estados Unidos, ¿no? Y esta es como lo presenta en la página. Es un tema muy, muy austero, si lo queremos ver así, pero es información que ya está en un link, que ya hay una liga, ya hay una forma de rastrear esa información, y no es un archivo que está flotando en un hard drive o que está flotando en la nube nada más, sino que ya está ligado a una página de internet y a una fuente. Esto es la penúltima forma de hacerlo. Y la última sería este mismo formato con información de contexto, ¿no? Que si no llegamos aquí a las 5 estrellas este año, yo no me apuro con que tengamos la información parlamentaria con 3 estrellas o 4 estrellas, me doy por bien servido, senadora. Toma nota. Pasando a la siguiente diapositiva, quiero dar 2 ejemplos sobre una plataforma de participación ciudadana, y voy a tomar una de gobierno abierto y una de parlamento abierto. Y hay tres ingredientes que identificamos nosotros que deben de darse para que se dé una plataforma exitosa de participación ciudadana en un parlamento abierto. La primera es que exista un espacio de participación. Sabemos que los ciudadanos no participan no porque no les interese participar o porque no quieran participar, sino porque creen que al participar de nada sirve. La ENCUP nos dice también que la mayoría de los mexicanos cree que la única forma de participar en México es a través del voto. Creo yo que hay más formas de participar. El problema es qué capacidad de cambio
tenemos. Y ese es el segundo ingrediente. Que los ciudadanos van a participar siempre y cuando tengan una garantía de capacidad de cambio. Y lo hemos discutido varias veces con el Senado sobre cómo estas plataformas sí deberían de ir hacia un tema, a lo mejor no que sean vinculatorias las decisiones que se dan ahí, pero que sí se tomen en cuenta y que no caigan en oídos sordos, ¿no? Habrá que encontrar una fórmula en donde se tomen en cuenta estas opiniones, ¿no? Y la tercera es que haya información, ¿no? Que creo que la información es la parte más robusta en la que estamos como país ahora. Pasando a la siguiente diapositiva, esta es la plataforma del Parlamento Vasco en términos de participación ciudadana. Las propuestas ciudadanas se suben aquí, o se suben propuestas de los legisladores, y aquí se discuten y se votan y se tiene alguna forma de debate, ¿no? Antes de que lleguen al proceso parlamentario. Si vamos a la siguiente diapositiva, podremos ver que, tal vez no alcanzan a ver ustedes, pero tuvo 384 comentarios, que es un número razonable de hacerlo, ¿no? Y esta es la proposición de ley de modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza, es lo que están discutiendo en este foro en específico, que es el que está abierto y es el último, ¿no? Y puedes entrar a ver los detalles y puedes entrar a ver los posicionamientos y puedes votar a favor y en contra como ciudadano. La siguiente plataforma, si me pueden ayudar, es Irequia, que es la plataforma de gobierno abierto del gobierno vasco, ¿no? Entonces vimos la plataforma parlamentaria del País Vasco y ahora estamos viendo la plataforma del gobierno ejecutivo del País Vasco, ¿no? Y aquí nos va a ilustrar, desgraciadamente, aunque es muy bonita, la verdad, visualmente a mí me gusta mucho. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podremos ver que hay deficiencias en la participación. Hay deficiencias en donde hay 6 votos, un voto, entonces dice 100% a favor, pero sí, pero tienen un voto, ¿no? Y ya están cerradas esa discusión. No quiero terminar esto, ya me pasé un poquito, perdón, pero quiero terminar diciendo que licitar una plataforma no va a ser suficiente, va a ser tirar el dinero a los mexicanos, ¿no? Para una plataforma de participación ciudadana en un legislativo, para que sea exitosa, tienes que tener capacidad de cambio como ciudadano. Y ahí sí, las organizaciones de la sociedad civil nos vamos a hacer para atrás y van a llegar quienes van a ser los mayores beneficiarios del Parlamento Abierto, que son los ciudadanos que van a estar participando en la cosa pública. Entonces, no quiero dejar de ser enfático. Para que la información se utilice, de nada sirve que tengamos los datos abiertos. Y voy a regresar al ejemplo de la Asamblea Legislativa, en donde sí, es el único Congreso, que es la única institución legislativa que ha hecho públicas las prerrogativas de los partidos. El problema es de que no le avisó a nadie, y nadie sabe esto, nadie las checa, nadie las revisa. No están homologadas las formas en las que presentan la información. El grupo parlamentario del PAN lo hace de una forma, el grupo parlamentario del PT lo hace de otra forma, ¿no? Dos cosas, la información va a servir en tanto nos la den a los ciudadanos, y las plataformas van a servir en tanto funcionen en términos de incidencia. Gracias. Muchas gracias, Berain. A continuación voy a leer algunas preguntas que nos hacen nuestros asistentes. Esta va dirigida a Melissa. Alfredo Aceves le dice: más que gobierno abierto en México, lo que está pasando es ciudadanía abierta. Verbigracia, el artículo 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones. ¿Usted qué opina? Para Melissa. ¿No quieres leerlas todas? Sí. Para Javier Belain, Gerardo, del gobierno del Distrito Federal de la Delegación de Xochimilco, te pregunta que cuál es el límite de los datos personales para un servidor público. ¿Lo contesto? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que sí tiene que haber cierto respeto
a los datos personales de los funcionarios públicos. Sí, pero al final del día son funcionarios públicos y lo que queremos monitorear nosotros no es cuántas casas tienen o cuántas deudas tienen. La verdad, eso no es de nuestro interés. Lo que queremos saber es establecer un parámetro. El día que tú entras a la administración pública y el día que los representantes están en ese puesto público, y cuando salen, a ver si no hay una forma de enriquecimiento que no se puede explicar, ¿no? En la medida en que nosotros podamos entender esto, son los datos que vamos a necesitar en una versión pública de una declaración patrimonial. Ese es el primer motivo. Revisar el crecimiento normal o del enriquecimiento de un funcionario público. Y el segundo es identificar si hay algunos puntos de conflicto de interés, ¿no? Si nosotros, y ese es otro tema y otro debate que tenemos que tener como sociedad, creo, ¿no? Declaración de patrimonial y también declaración de intereses, que son dos cosas distintas que las podemos agrupar en un mismo debate si quieren. Pero es identificar en dónde hay conflicto de intereses en los representantes y en los funcionarios públicos para evitar que se pueda prestar a malinterpretaciones, ¿no? Okay. Gracias, Carlos. Si quieres respuesta. Bueno, yo puntualmente no voy a ahondar más. Creo que ayer Aide fue muy clara en cuanto a nuestra postura cuando manifestó su licencia. Sí quisiera, estoy totalmente de acuerdo, hay una ciudadanía más por el tema de la ciudadanía abierta, pero yo no diría que no hay gobierno abierto. O sea, llevamos todo el día escuchando cuáles han sido los esfuerzos a nivel nacional e internacional para encaminarnos hacia un gobierno abierto. Entonces yo no me atrevería a decir que no hay un gobierno abierto. Sí me atrevo a decir que hay muchos retos, sí hay muchos retos, que hay retos para, y por eso no me parece ociosa tampoco la pregunta que hice en la mesa pasada de cuáles son desde el gobierno las dificultades que se ven para bajar esto a nivel local. Desde la sociedad civil vemos muchas y vemos que hay que apuntalar a las instituciones y a nuestros sistemas político-electorales, de transparencia, acceso a la información, de corrupción, sistemas de rendición de cuentas, etcétera, 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 para poder conseguir y en consecuencia tener un verdadero gobierno abierto. Lo que sí creo es que estamos encaminándonos y teniendo esfuerzos de trabajo colaborativo, o sea, uniendo justo esa ciudadanía abierta, por decirlo así, con la intención de sí tener un gobierno abierto. Yo hablaré en términos en cuanto a lo que Parlamento Abierto se refiere, y hoy hay claramente un grupo impulsor de una alianza para un Parlamento Abierto, donde por el momento estamos trabajando organizaciones de la sociedad civil de forma coordinada con el legislativo, particularmente con el Senado, y que hemos empezado a platicar y empezado a esbozar de qué forma se va a integrar el IFAI. Tan es así que enos aquí en este evento hablando de Parlamento Abierto. Entonces, sí reforzar la idea de que efectivamente hay una ciudadanía mucho más participativa, mucho más demandante, y que hay esfuerzos del gobierno para escuchar y para involucrar a la ciudadanía en los cambios necesarios. Yo lo que creo es que el gobierno todavía le falta, y esto sí de manera muy crítica, dejar de subestimar al ciudadano. Por supuesto, este es como el maestro que regaña a todos los que están en clase por los que no llegaron, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay un gran sector desde el Congreso, desde el Ejecutivo, que sigue subestimando a la participación ciudadana y sigue subestimando al ciudadano. Me parece que esto es lo que hay que dejar de hacer y hay que empezar a involucrar y escuchar al ciudadano. Ejemplos, hay muchos, se han dado durante toda la mañana y todo el día, y hay ejemplos internacionales, particularmente en el tema de Parlamento Abierto. Hoy tenemos, no voy a hablar de Finlandia, que es como hoy en día en tema de Parlamento Abierto uno de las estrellas a alcanzar por todas sus prácticas de participación ciudadana y de abrir las iniciativas a comentarios de los ciudadanos, o hacer comentarios de los ciudadanos e iniciativas y que terminen en proyectos de ley aprobados. Pero, por ejemplo, Brasil está hoy
haciendo y abriendo espacios en el Congreso para la participación de jóvenes, particularmente tiene un laboratorio hacker donde van hackers cívicos a proponer ideas para hacer con la información parlamentaria aplicaciones, documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Recientemente el Congreso en Chile abrió un espacio de datos abiertos libre a la ciudadanía para que la ciudadanía tome esa información y haga con la información lo que le plazca y que pueda reproducirla y que pueda compartirla, etcétera, etcétera. Entonces yo me quedaría más con el mensaje de sí creo que hay esfuerzos de gobierno abierto, que si se dan por medio de una alianza, que si se dan por medio de esfuerzos aislados, pues sí, pero creo que sí, no negaría la existencia de esfuerzos de gobierno abierto, ¿no? Y creo que es importante entender que Javier se enfocó mucho en estos temas de cómo utilizar la tecnología. Bien se comentaba en la mesa anterior, creo que los cambios para ir hacia el Parlamento abierto y en la lógica de gobierno abierto pueden ir muy bien acompañados de tecnología, pero no solamente de tecnología, ¿no? Muchísimas de las organizaciones a nivel nacional que han trabajado el tema de Parlamento, de Congreso, no necesariamente lo hacen desde el tema de tecnología. Doy ejemplos clarísimos. México es, me atrevería a decir, el único país de la región que no numera sus iniciativas. No numeramos las iniciativas de ley, ¿no? Ni los proyectos. Entonces es iniciativa de ley para modificar el artículo 65 de la Ley General de Salud. ¿Quién sabe cuál es el artículo 65 de la Ley General de Salud? Gracias. Y si dijéramos ley número tal que trata sobre, no sé si el 65 es sobre los trasplantes, pero supongamos que es sobre los trasplantes, siempre doy este ejemplo, pero si ponemos ley número 585 sobre trasplantes para modificar la Ley General de Salud, ese es un ejemplito que no necesitamos grandes temas de tecnología, que haría un gran cambio en términos de cómo estamos manejando la información, saber si los legisladores asisten o no asisten a comisiones a pleno, de qué forma votan, etcétera. No son temas de tecnología, son temas de voluntad y son temas de generar y de proveer información necesaria para saber cómo están trabajando nuestros representantes. Yo lo dejo ahí, muchísimas gracias. Ok, Melissa, gracias. Tenemos una última pregunta para el panel, de Francisco González Vallejo, comisionado del ITI de Jalisco. Él les pregunta, dice, para que la participación ciudadana cambie algo, debemos hacer sensibles a nuestros legisladores frente a dicha participación. Esto pasa por un adecuado diseño de la reelección y permitiendo que los ciudadanos voten por los candidatos de representación proporcional. ¿Qué opinan? Vas, Mari Carmen. El énfasis que hacemos en visión legislativa sobre la relación de reelección y parlamento abierto es porque estamos acostumbrados en México mucho a hablar en teoría, las bondades de la maravillosa reforma constitucional y abajo no operamos nada. La reelección, no solo la legislativa, sino también la municipal, o sea, la reelección en sí misma requiere un insumo fundamental para los ciudadanos de tener información sobre la gestión y el trabajo de cada diputado y de cada presidente municipal. O sea, sí es una bomba de tiempo, porque bueno, a nivel federal va a aplicar en 2018, pero ya de los nuevos diputados locales que se elijan en 2015 y los que se eligieron este año, ya van a ser, están dispuestos o posibles candidatos a reelegirse. Y en ese sentido, tanto medios de comunicación como cualquier institución, incluso academia y todos los especialistas que han sido impulsores de este tema de reelección, me parece que deben de tener un compromiso muy concreto de cómo van a aportar información pública para saber si
el legislador es apto o no, o es atractivo para poderse reelegir. ¿Y cómo le van a hacer llegar esa información a los ciudadanos? Yo creo que es una cadena tal cual de información que tiene que engrosar la cultura política, y en ese sentido, pues sí hay una responsabilidad colectiva tal cual, social, ¿no? Y bueno, entre más información de mayor calidad y de mayor sencillez se tenga del desempeño legislativo, siempre va a ser mayor la posibilidad de tener mejores candidatos tanto a los congresos locales como a nivel federal, ¿no? Pero sí es indispensable la construcción de esta información, y que sea, y para poder construir esta información tenemos que conocer las facultades de los legisladores, qué hacen en comisiones, qué temas tratan, qué trabajo dejaron pendiente, y todo eso solo se puede lograr con acciones concretas de Parlamento abierto, no hay otra manera, ¿no? Gracias. Gracias, Marcame. Senadora, adelante. En relación con esta pregunta, el tema de la reelección ya fue aquí tratado, y efectivamente el tema de la reelección ya es un hecho consumado. ¿Y qué es lo que pueden hacer los ciudadanos para en su momento saber si van a ir por la reelección de un ciudadano? Pues precisamente deben de estar en contacto con sus representantes. ¿Y de qué manera? Pues todos los representantes tenemos la obligación de presentar un informe donde se señala todo el trabajo legislativo que se ha hecho, que hay distinto tipo de trabajo legislativo. Hay trabajo legislativo de campo, senadores que van a sus estados y ahí hacen gestión, trabajo a sus electores, o hay legisladores que trabajan dentro del Senado en trabajo como puede ser en la Comisión de Justicia. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Precisamente uno de los cambios que se ha estado haciendo en el Senado es que la página de internet, toda la información que puedan requerir los ciudadanos esté hecha de una manera más clara, más precisa, más fácil y amigable. Por ejemplo, el tema que comentabas de la primera estrella PDF, nosotros ya modificamos eso para que ya no esté la información PDF. Nos falta mucho, pero tenemos tiempo de aquí a que se dé la reelección para ir perfeccionando todas estas herramientas. Por otro lado, si van a ser tomadas en cuenta, que era el otro tema, las opiniones de los ciudadanos, pues nosotros estamos precisamente con el tema de Parlamento abierto, y esto se ha implementado en la Comisión de Justicia y se ha seguido adoptando en otras comisiones en el Senado, es todas las leyes de mayor trascendencia o de impacto se han estado socializando con los académicos, con los expertos, con los operadores de los sistemas y con los ciudadanos que quieran, y todo se sube de inmediato al sitio del Senado para que ahí lo puedan los interesados aprender. También siempre abrimos para recibir comentarios sobre algunos temas y sugerencias. Hemos tenido audiencias públicas donde hemos recibido a mucha gente. Inclusive fue un hecho histórico que en el Senado de la República hubo una audiencia pública donde asistieron militares y la Marina. Por otro lado, también estamos ahorita implementando no solo el tema de audiencias públicas, otro tema que se llama Town Hall, que es cómo acercar a los legisladores a sus lugares, a sus municipios, en fin, a comentar y recibir información y retroalimentación sobre las leyes. Entonces, el trabajo se está haciendo poco a poco, es un gran reto y realmente les puedo decir que empezamos de cero. Entonces, han sido, como dijo Melissa en su oportunidad, pues 2 años de intenso trabajo y cada día se va pues abriendo esto para el ciudadano, porque realmente los legisladores estamos ahí por el ciudadano y para el ciudadano. Así es. Gracias, senadora. ¿Alguno quiere comentar, hacer algún comentario? Si se me permite,
actualizar el dato que di anteriormente. El 75.9% de las personas que hicieron solicitudes de acceso a la información, según el informe 2013, que ya está en la página del IFAI. No me queda nada más que aplaudir la eficiencia del órgano autónomo, porque pues, se tardaron nada en subirlo, muy bien. Pero nada más quería agregar eso, que bajamos del 77 al 75. Sigue siendo muy alto, hay que tomar pasos para hacer las solicitudes de información mucho más sencillas, ¿no? Pero bueno, era todo. Gracias, Javier. Pues agradecemos enormemente la participación de estos notables panelistas y bueno, creo que quedó muy claro y hubo la coincidencia de que ha sido una gran lucha ir generando esta cultura de Parlamento abierto, desde concientizar a los legisladores de la pertinencia de esta cultura, así como también pues tomar su papel, ¿no? El papel que realmente tienen de representantes sociales. El reto es grande, implementar la cultura de Parlamento abierto en los 34 cuerpos legislativos del país es un reto muy grande, consideramos que no imposible y que todos debemos unir esfuerzos para que se logre este objetivo. Y también nos comentaba Melissa que este tema de Parlamento abierto no ha sido un asunto que aislado, que han participado varios actores que han estado en esta lucha y que además existe en la actualidad una sociedad más demandante e inconforme y es la que nos está exigiendo, ¿verdad?, a gritos estos cambios. Y también, bueno, nos hablaba Javier de la importancia de las tecnologías de la información y cómo ahora deben ser, que sí es una herramienta importante, pero que debe de ser eficientes, ¿no? Y María del Carmen nos hacía también varias, ella nos comenta que es muy importante este ciclo del Parlamento abierto, de adoptar un discurso público sobre el tema, de establecer compromisos, de establecer acciones y difundir los resultados. Entonces, este día fue, creo, muy fructífero para todos nosotros. Tuvimos la oportunidad de contar con grandes panelistas que nos han aportado muchísimo y creo que es el principio de un gran trabajo entre órganos garantes, entre gobierno y sociedad civil. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y si me permiten, voy a darle su reconocimiento a nuestros panelistas. Gracias. Senadora, muchas gracias por participar. Gracias. Melissa, muchas felicidades y gracias por participar. Tengo María del Carmen. Gracias. Gracias. Bueno, tomo el uso de la voz para hacer formalmente la clausura de este importante evento, de estas jornadas, con motivo de los 100 primeros días de la integración del Pleno del IFAI y siendo las 14 horas con 48 minutos del día de hoy, 22 de agosto de 2014, se dan por clausurados estas jornadas de diálogo hacia un Estado abierto en México. Les agradecemos muchísimo la coordinación de estos 2 días, al comisionado Oscar Guerra, al comisionado Joel Salas, a los integrantes del Pleno, a los integrantes de estas mesas y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.